casos especiales. También denominado este tema como secuencias problemáticas. Es más, secuencias especialmente problemáticas dentro de este libro, el Manual de Ortografía de la Lengua Española. Estas secuencias problemáticas vamos a nutrirlas de otras frases, otras expresiones para conformar este grupo denominado los casos especiales. ¿Qué son casos especiales? Casos especiales son ciertas palabras, ciertas frases que van a tener un parecido, una semejanza sonora, o también va a tener una semejanza gráfica a la hora de redactar. Y eso va a generar confusión en los hablantes a la hora de escribir. Vamos pues a continuación a presentar los más de 20 casos especiales que espero se me entienda. Este conjunto de casos especiales con un primer cuarteto. El cuarteto ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Esta primera expresión ¿por qué? Si prestamos oído, es una palabra grave, porque. Los otros tres serían ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Profesor, ¿qué es por qué? Porque es un conector causal, es un conector que indica causa, que indica razón. Sinónimo de este caso especial es pues, ya que, debido a, y toda la lista de conectores causales. Ejemplo, sentí alegría porque visitó a su abuelita. Se nota, ¿no? Se nota que la partícula porque introduce la causa de la proposición anterior. ¿Por qué? Junto y con tilde. ¿Qué es? Es un sustantivo, es un nombre, sinónimo de razón, sinónimo de causa, sinónimo de motivo. Ejemplo, el porqué de la pobreza, el porqué de su adiós, los porqués de la crisis en el Perú. El siguiente caso se parece al anterior, pero ahora está separado. ¿Por qué? Con tilde. ¿Qué es? Digamos que es una locución que introduce oraciones interrogativas que buscan razón, buscan causa. Toda pregunta busca una respuesta. En este caso, el por qué separado con tilde busca razón. Ejemplo, ¿por qué te gustan The Beatles? Esa es una pregunta directa, pero también se puede plantear, se puede formular una pregunta indirecta. Dime por qué te gustan The Beatles. Separado con tilde, entonces refleja una interrogante. El siguiente caso especial, ¿por qué? Separado sin tilde, se grafica en dos secuencias. La primera es una secuencia de la preposición por, seguido del pronombre que se traduce como el, que, los, que, la, que, las, que. Ejemplo, la razón por qué no viajó. Traducción, la razón por la cual no viajó. Los motivos por qué renunció. Los motivos por los cuales renunció. La otra secuencia que grafica esta expresión está formada por la preposición por y la conjunción subordinante que. Por ejemplo, apostamos por que ganabas la partida. Para no confundirlo con el de arriba, como es una conjunción subordinante, todo lo que sigue, incluida la partícula que, se puede traducir con la palabra eso. Y ahora diríamos, apostamos por eso. ¿Qué es eso? Que ganabas la partida. En el siguiente ejemplo, mostró prioridad porque los docentes sean varones. Si lo queremos traducir, diríamos, mostró prioridad por eso. ¿Qué es eso? Que los docentes sean varones. Esos fueron los 4 primeros casos especiales.
Ahora vamos a hablar de un trío de casos especiales. El primero de ellos se denomina conque. Conque, palabra grave que ya la vimos en el tema de conectores. ¿Qué es el conector conque? El conector conque es una partícula que va a indicar, va a señalar consecuencia. Sinónimo de así que, sinónimo de entonces. Ejemplo, tú ignoras sobre el tema, con que, así que, entonces, cállate. ¿Con qué? Separado sin tilde. Es una locución que introduce oraciones interrogativas y como toda interrogante busca una respuesta. En este caso lo que busca esta locución es el instrumento, es el recurso. Ejemplo, ¿con qué cortarás la carne? Obviamente es una pregunta directa, pero recordemos que también se pueden formular preguntas indirectas y decimos, ignoro con qué cortarás la carne, nadie sabe con qué cortarás la carne, ni me imagino con qué cortarás la carne. ¿Con qué? Separado sin tilde. Es una secuencia formada por la preposición con y el pronombre que. Y este que se traduce como el, que, los, que, la, que, las, que. Ejemplo, el libro con que disfruta las tardes. Si lo traducimos, decimos, el libro con el cual disfruta las tardes. También este con que separado, sin tilde, puede corresponder a la secuencia de la preposición con y la conjunción subordinante que. Y podríamos decir, será suficiente con que estés de acuerdo. Todo lo que sigue después de la conjunción con se puede resumir en solo una palabra, en la palabra eso. Y ahora leeríamos, será suficiente con eso. ¿Qué es eso? Que estés de acuerdo. El trío de casos especiales que ahora vamos a explicar generan bastante, por no decir mucha confusión a la hora de redactar. Así que, por favor, alumnos, presten bastante oído. Hablamos de tres expresiones. Sino, somógrafo sino, y una expresión que se parece mucho al sonido sino. Sino, sino, sino. Profesor, ¿qué es sino? Bueno, decimos que sino es sustantivo, es un nombre que es sinónimo de la palabra destino, de la palabra suerte, de la palabra fatalidad. Ejemplo, su triste sino, su triste destino fue alejarse de sus hijos. ¿Cuál será el sino de aquel pobre hombre? ¿No? ¿Cuál será el destino de aquel pobre hombre? Su homógrafo, sino, puede comportarse como un conector adversativo, o sea, un conector que indique oposición. Por eso decimos que es sinónimo de la frase por el contrario. Ejemplo, no lloro de pena, primero niega y luego afirma, sino de alegría. No lloro de pena, sino de alegría. También puede actuar como conector copulativo, o sea que expresa adición. Suele acompañarse de la palabra del adverbio también. Ejemplo, no solo me gusta la literatura, sino la música. Notamos acá la presencia de una frase que casi siempre va a acompañar también a este sino. Lo antecede, el no solo. No solo, sino, no solo me gusta practicar deporte, sino leer. Este sino también podría asumir un valor cercano a
más que, otra cosa que. Ejemplo, no deseo sino viajar al Cusco. No deseo otra cosa que viajar al Cusco. O cuando le dices a tu pareja, ¿no? No deseo sino estar entre tus brazos. No deseo más que estar entre tus brazos. Yo no quiero sino abrazarte. Yo no quiero más que abrazarte. Tenemos ahora la secuencia si no. ¿A qué corresponde este si no? Es un conector condicional sí y el adverbio de negación no. Vamos a traducirlo a través de la frase si es que no. Ejemplo, fracasarás si es que no te preparas con esfuerzo. Si no sigues mi consejo, lo lamentarás. Si es que no sigues mis consejos, lo lamentarás. Ahora tenemos un dúo. El dúo más sin tilde y más con tilde. Más sin tilde es un conector adversativo. Indica oposición, antagonismo. Sinónimo de pero, sinónimo de empero. Y lleva una coma antes, no te olvides. Ejemplo, no podía dejar de temblar, más, pero, no era de miedo. Y cuando hablamos de más con tilde, nos vamos a referir al adverbio de cantidad. Claro. Ejemplo, los más pobres viven en los asentamientos. Profesor Pacheco, quiero aprender más palabras. Profesor, dé más detalles. Tenemos ahora una pareja de casos especiales que tienen una pronunciación bastante diferente, pero la gente acostumbra solamente a usar una de ellas. Y por eso los errores a la hora de redactar. Tenemos el aun, A-U-N, sin tilde, aun. ¿Qué es aun? Es un adverbio que equivale a la palabra incluso, que equivale a la palabra hasta. Ejemplo, aun casados, incluso casados, dormían en habitaciones separadas. Otro ejemplo, no me ganarás, aun, incluso, aun, haciendo trampas. El otro es aún, ahí hay tilde, aún. El anterior, el de arriba, es aún, 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 aún. ¿Qué es aún? Aún es un adverbio que equivale a la palabra todavía. Y todavía es un término que expresa continuación. Por ejemplo, no cenará, aún todavía está durmiendo. Pasan los años y aún te pienso, todavía te pienso. La siguiente pareja, afín, afín. Donde primero, el que vemos en la pantalla, afín, junto con tilde. ¿Qué es afín, profesor Pacheco? Es un adjetivo que significa próximo, contiguo, cercano, o semejante, parecido, análogo. Por ejemplo, vive en una casa afín a la mía. O sea, vive en una casa cercana, que está al costadito, que está próxima a la mía. O en el ejemplo, tenemos un gusto afín. O sea, tenemos un gusto semejante, un gusto parecido. La lectura. Ahora, el que faltaba era el afín, separado sin tilde, que tiene dos maneras de explicarse. La primera, a fin de, es una locución que significa con la finalidad de. Y nos damos cuenta que esta locución está formada por tres palabras, a fin de. Y el afín en caso especial justamente está dentro de esta locución. Ejemplo, estudiaba mucho a fin de ser el mejor, con la finalidad, con el objetivo de ser el
mejor. Pero a fin también es una frase que significa en los últimos momentos, los últimos días de un periodo ya mencionado. Ejemplo, cobraremos a fin de mes. O sea, cobraremos al final, en los últimos días del mes. La siguiente pareja corresponde a las expresiones asimismo, puede ser un solo bloque o dos, asimismo una sola palabra o así mismo. Y la otra expresión, que lo vamos a ver en algunos segundos, corresponde a un trío, a sí mismo. ¿Qué es asimismo? Asimismo es un adverbio que equivale a la palabra además, equivale a la palabra también. Por ejemplo, compramos lo que encargaste, mamá, ya compramos todo. Asimismo, frutas, además frutas, también frutas. Notamos que este adverbio se escribe entre comas. El otro es el trío, a sí mismo. Este trío, planteamos que es una frase compuesta por una preposición a, un pronombre reflexivo, sí, y un adjetivo mismo que va a servir para indicar énfasis. Por ejemplo, se alababa a sí mismo ante todos. Notamos que ese sí es un pronombre para tercera persona. Se culpaba a sí mismo de todos sus errores. Ahora tenemos la parejita aparte, 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 aparte. La primera parte es una sola palabra, es un solo vocablo. ¿Qué significa, profesor? Es un adverbio que significa en otro lugar, en otro espacio, en otro sitio. Ejemplo, el alumno nuevo se sentó aparte, o sea, se sentó en otro lugar, en otro sitio. Profesor, ¿dónde pongo estos cuadernos? Pues ponlos, colócalos aparte, jovencito, o sea, en otro lugar. Es un adjetivo, también se comporta como adjetivo y va a significar distinto o singular. Ejemplo, Mario Benedetti, el uruguayo, es un poeta aparte, es un poeta distinto, es un poeta singular. Es también válido su empleo como además de. Vaya a notar adición, ¿no? Aparte de profesor, es un youtuber. O sea, además de profesor, es un youtuber. El otra parte ya es una frase. Aparte, dos palabras. Es la secuencia de la preposición a del sustantivo parte, que es sinónimo de porción, fragmento. Ejemplo, ¿repartieron los víveres a todos? No, a todos no. Solo a parte, a porción, a fragmento de la población. Me dirijo a todos ustedes para decirles la verdad. ¿A todos, profe, seguro? Bueno, no, perdón, no a todos. Me dirijo a parte de ustedes, no a todos. Lo que sigue es una pareja de casos especiales, el también, también. Un también junto, como lo vemos, y un también separado en dos palabras. ¿Qué significa también? También es un adverbio que denota adición, denota suma, incremento. Equivale a la palabra además. Ejemplo, yo también utilizo el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Iremos al parque, al cine, también a la feria. El otro es también, separado. ¿Qué es, profesor? Es la secuencia de los adverbios tan, que es un apócope de tanto, y bien. Se usa en estructuras comparativas. Por ejemplo,
baila salsa tan bien como su padre. Aquella chica cocina tan bien como su madre. Finalmente tenemos un cuarteto. Tenemos el cuarteto sí, 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 sí. O como dicen los chicos acá en Lima, ¿qué es sí? El primer sí, sin tilde, es una conjunción condicional. O sea, una conjunción que denota condición. Ejemplo, debes investigar si deseas saber mejor. Si es que deseas saber mejor. El siguiente, el sí, que tampoco lleva tilde, es un sustantivo. Es un sustantivo que se refiere a la nota musical, a la séptima nota musical. Ejemplo, le costaba la transición al si bemol. No, sufría para tocar. El siguiente sí ahora lleva tilde. ¿Qué es? Es un adverbio de afirmación. Adverbio de afirmación. ¿Me están entendiendo hasta ahora? Sí, profesor Pacheco. Creo que sí comprendió la fábula. Esta vez sí ingresaremos. El cuarto sí es un pronombre personal. Es más, de tercera persona. Porque para primera persona es mí. Para segunda persona, ti. Y para tercera persona es sí. Ejemplo, siempre da lo mejor de sí. Y si tu amigo por ahí habla, trata de distraerte y le digo, ¿qué está haciendo usted, jovencito? Y tú me dices, como para defenderlo, profesor, no le haga caso, profesor medio loquito. Sea nomás usted, profesor, él habla para sí. Y ese sí lleva tilde.